Y vamos a iniciar con la lección. Jehová Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, te agradecemos por la vida y por la salud que nos has brindado y por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros, Señor, que tú sabes que nosotros necesitamos, Señor. Te damos gracias también por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos entendimiento para discernir tu divino mensaje, Señor, y memoria para atesorarlo y para poderlo poner por obra en nuestros días venideros o futuros. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo, Señor. Amén. La lección para hoy, 5 de abril de 2025, se titula Algunos principios de interpretación. Estamos dando inicio al segundo trimestre del año de 2025. Y la introducción y el título de la lección y la parte primera o parte del sábado. Algunos principios de interpretación profética se llama. Esta se empezó a estudiar el sábado 29 de marzo. Vamos a leer para el estudio de esta lección el libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. El libro de Salmos, Salmo 139, del 1 al 6. El libro de Daniel, capítulo 12, verso 4. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 10. Y segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Y por último, el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Para memorizar. Si no, alábese en esto el que se haya de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías capítulo 9, verso 24. Como ocurre con casi todo lo demás en las Escrituras, los cristianos no se ponen de acuerdo sobre la interpretación de las profecías bíblicas, lo que lleva a muchos a pensar que no vale la pena tratar de comprenderlas. Después de todo, si los cristianos luchan entre sí acerca de cada jota y tilde de las profecías, ¿qué validez puede haber en ellas? Por desgracia, incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles y los evitan pensando que estudiar la profecía provoca más problemas que los que resuelve. No siempre fue así. Durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sentían muy cómodos con la profecía bíblica y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran sus mensajes clave. Así es como Dios quería que fuera.
Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera carta de Corintios capítulo 1 verso 10. En esta lección exploraremos algunos principios que permiten una comprensión coherente y fiable de la profecía. Parte 2 o parte del domingo se titula El que lee entienda. Entra en cualquier librería cristiana y observa los títulos de la sección de profecía bíblica. Rápidamente descubrirás que hay una variedad alucinante de opiniones e interpretaciones, lo que tienta a pensar que nadie puede entender documentos como el Apocalipsis. Por ejemplo, un autor dice que el anticristo no es más que una metáfora. Otro opina que aparecerá en el futuro. Y aún otro que era una referencia a algo o alguien que existió en los días del Imperio Romano. Como dijo cierto predicador, la Biblia se parece a un instrumento musical con el que cada cual interpreta la melodía que se le antoja. No, no es así. La Biblia habla, pero no todos entendemos lo mismo. Unos entienden una cosa y otros entienden otra, pero no se trata de tocar la canción que uno quiera. Se trata de buscar el mensaje oculto ahí y descubrirlo y darlo a conocer. Sin embargo, la Biblia no sugiere eso, sino que nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habla en vano y que podemos comprender lo que dice en su palabra. Lee Mateo 24:15, Apocalipsis 1:3, Mateo 11:25 y Jeremías 9:23 y 24. Ok, son 3 citas bíblicas. Vamos a la Biblia, pero vamos ok, ahí están. ¿Qué citas eran? Dice Mateo 24:15. Vamos con Mateo 24:15. Está por aquí Mateo 24:15. Vamos al 15. Por aquí está. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice, el que lee entienda. Vamos a Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Ahora otra vez Mateo 11:25. Dice, venid a mí, descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. A los niños. Jeremías 9, 23 y 24. Ahora vamos con Jeremías. Jeremías 9, 23 y 24 dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe al valiente, ni al rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esas fueron las citas de Mateo, Apocalipsis y Jeremías. ¿Qué sugieren estos textos sobre la intención de Dios y de darse a conocer y ser comprendido por nosotros? Pues en primera nos sugiere que entendamos lo que nos quiere decir, que para eso Él nos ha dotado de entendimiento vasto o suficiente para que entendamos, pongamos atención y entendamos lo que Él nos quiere decir. ¿Y qué nos quiere decir? Pues volvemos a repasar Apocalipsis 1:3, porque ya quedó atrás, pero sencillo. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, o sea que debemos de estar prevenidos para escuchar, leer, escuchar, entender, para estar preparados para el fin de estos días o de esta generación de raza humana. Y dice que no alabemos
al sabio, al rico, Bueno, recordemos que dice en Mateo 11:25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor, y así debemos de decir o orar. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y entonces, en la parte final, Jeremías 9:3 nos dice que no se alabe al sabio en su sabiduría ni en su valentía, que se alabe ni al valiente ni al rico. Más bien alabes en esto al que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es la claridad. Muchas universidades ofrecen cursos sobre la Biblia como literatura. Puede resultar asombroso para un creyente asistir a conferencias en las que las disertantes abordan la Biblia, como lo harían con la mitología pagana. La idea de ese enfoque es que puede haber un núcleo de verdad moral en las historias bíblicas, pero no algo a lo que uno deba ajustar su conducta. Pero esos disertantes, la idea de que la escritura haya sido inspirada por Dios es ridícula. En consecuencia, leen la Biblia pero no oyen la voz de Dios que habla en sus páginas. Otros llegan a conclusiones claramente contrarias al mensaje de las Escrituras. Sin estar rendidos al Señor y sin un corazón dispuesto a aprender la verdad, quienes leen la Biblia probablemente no solo serán incapaces de percibir su mensaje, sino también de malinterpretar el carácter amoroso y santo del Dios revelado en sus páginas. Leer la Biblia sin las herramientas adecuadas, o más importante aún, sin la actitud correcta bajo la conducción del Espíritu Santo, puede resultar perjudicial. Alguien que no era conocido por su religiosidad estaba en cierta ocasión leyendo la Biblia. Cuando le preguntaron con sorpresa qué hacía, respondió: busco errores. ¿Por qué es esa una actitud equivocada al leer la palabra de Dios? Pues porque en su palabra no hay errores. Parte 3 o parte del lunes se titula Dios es comprensible. Nada es tan frustrante como tener que comunicarse urgentemente en el extranjero,
quizás en un centro médico, en una farmacia, sin dominar el idioma local. Sabes que tienes que decir, pero careces del vocabulario adecuado para decirlo. El problema de Dios para comunicarse con nosotros es otro. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías 55:9. El problema no es que Dios carezca del vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros carecemos del vocabulario y la capacidad intelectual necesarios para comprenderlo plenamente. Pues más bien no carecemos de la capacidad, ni del vocabulario, ni de la inteligencia. De lo que carecemos es de la concentración, la obediencia y la disponibilidad. Porque Jehová Dios nos incluyó el entendimiento, la capacidad y la comprensión. Pero nosotros no tenemos la disponibilidad. No disponemos de una actitud positiva, pues más que nada de la disponibilidad que debemos de poner para con Dios, y ese es nuestro error. Veamos otras cosas. Dice que sugieren los siguientes pasajes sobre el entendimiento o inteligencia de Dios en comparación con los nuestros. Vamos a ver. Vamos de nuevo a la Biblia. Y vamos a leer Salmos 139, 1 al 6, para empezar. (139, 1 al 6) dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ok. Salmo 147, 5. Nos vamos al 147, por aquí nada más adelantando. Y el 5 dice: Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ok, entonces no vamos a decir que Jehová Dios no nos entiende. Él nos entiende.
porque es de entendimiento infinito. Romanos 11:33. Vamos otra vez. Romanos 11:33. Dicen: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ok. Continuamos en Primera de Juan 3:20 con Primera de Juan 3:20. 1 Juan 3:20. Juan 3:20. Dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, dice. Bueno, sugieren los pasajes que Dios quizás sea difícil de entender para nosotros, pero no es imposible. Y dice que Él nos entiende perfectamente. Antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe qué vamos a decir. Nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y omnisciente. En verdad, ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podríamos entonces entender completamente al Creador? En realidad sí es cierto, porque hay cosas que pues no nos explicamos cómo existen, pero que Él es capaz de hacer lo inimaginable. Aunque nunca entenderemos todo, podemos comprender lo necesario para nuestra salvación. Ver segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 15 y 15. Cuando los apóstoles explicaban el Evangelio a sus audiencias, se referían con frecuencia a la profecía cumplida, de lo que podemos deducir que uno de los propósitos clave de la profecía es ilustrar el plan de salvación. De hecho, y en última instancia, la profecía bíblica debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación que Él ofrece a toda la humanidad. El Señor, por quien fueron creados todas las cosas. Ver Colosenses 1:16, Juan 1:1 y 3. Descendió a esta tierra y se ofreció como sacrificio en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual y desea que conozcamos lo que nos ofrece en Jesús. La profecía puede hacer precisamente eso: dar a conocer su amoroso plan de salvación en favor de la humanidad. Parte 4, parte del martes, se titula Daniel cierra las palabras. Lee Daniel 12:4. Vamos otra vez a la Biblia. Lee Daniel 12:4. Daniel Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro,
hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahí está. Y la ciencia se aumentará. ¿Qué orden dio el Señor a Daniel? Pues que sellara el libro hasta que llegue el tiempo del fin. Y Apocalipsis 22:10 dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ok, en Daniel dice sella, y aquí en Apocalipsis dice no selles. O sea, destapa, muestra. Por lo que cada etapa lleva su orden. No es raro oír a predicadores citar Daniel 12:4 como predicción del auge del conocimiento tecnológico y científico justo antes del advenimiento de Cristo. Otros también lo utilizan para describir los avances en los viajes durante el último siglo. Muchos de los libros de nuestra confesión religiosa han adoptado este enfoque, aunque puedan parecer interpretaciones razonables. El texto en cuestión apunta a otro significado. Lee nuevamente el pasaje. La instrucción del ángel a Daniel comienza con la orden: cierra las palabras y sella el libro. El tema al que se refiere el texto es el propio libro de Daniel. ¿Podría entonces ese conocimiento, que aumentaría repentinamente al final del tiempo, referirse a la comprensión del libro de Daniel? Esto distingue el libro de Daniel del Apocalipsis, en el sentido de que Juan recibió la orden de no sellar su libro, en Apocalipsis 22:10. El Apocalipsis debía entenderse desde el principio porque el tiempo estaba cerca. En cambio, Daniel se entendería más claramente en un futuro lejano. A lo largo de los siglos, muchos estudiosos cristianos intentaron explicar el libro de Daniel, y algunos lograron grandes avances. Sin embargo, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años en 1798, cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor de 1843. El más notable de ellos, sin embargo, fue William Miller, cuya predicación dio inicio al gran movimiento adventista del siglo XIX e inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la Iglesia remanente y a una clara comprensión de los mensajes de los tres ángeles. Porque Daniel era una historia
que se continuaría. Y Apocalipsis es el libro del final, es como como predicciones. No es algo que ya fue, es algo que va a suceder o que va sucediendo gradualmente. En otras palabras, el nacimiento de nuestro movimiento mundial es un cumplimiento de la predicción de Daniel de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. En contraste y sin juzgar la salvación de las personas, piensa en la oscuridad en que se encuentra gran parte de la cristiandad. En cuanto a su comprensión de la Biblia, algo tan básico como el séptimo día sábado, establecido en el Edén, es ignorado, incluso descartado en favor del domingo, un día originado en el paganismo romano. O pensemos en la absoluta ignorancia acerca de lo que la Biblia en verdad enseña sobre la muerte, ya que la mayoría de los cristianos cree en la idea pagana de que existe un alma que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte y que pasa inmediatamente a otra esfera de existencia, lo que para algunos significa también el tormento eterno en un infierno ardiente. En contraste con ello, los adventistas deberíamos estar muy agradecidos y ser humildes por el conocimiento que tenemos acerca de la verdad. Parte del miércoles parte 5, parte del miércoles, se titula El estudio de la palabra. Dice: los adventistas del séptimo día debemos mucho a William Miller por su comprensión de la profecía bíblica, aunque dicha comprensión de pasajes clave como Daniel 8:14 no era perfecta. Su metodología fue importante, pues allanó el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente de los últimos días. Bueno, pues como dije al principio o en la parte del lunes o domingo, dije que Jehová Dios nos proveyó el entendimiento para discernir toda la palabra, toda su palabra. No es que debamos a alguien algo o que alguien no lo pueda explicar, simplemente que debemos de estar en relación con Jehová Dios, que es igual que el Espíritu Santo, un Espíritu Santo y poderoso. No podemos partir del entendimiento de otra persona porque todos podemos opinar algo diferente. Y el conocimiento se adquiere a partir de pedir opinión, de escuchar las opiniones de otras personas. No simplemente podemos enumerar las que ya hemos escuchado. Debemos de seguir toda nuestra vida escuchando a las personas. No decirle: cállate, tú no sabes qué opinar, o no tienes que opinar, o no entiendes. No, aún las personas
que creemos que no entienden pueden darnos una opinión más acertada. Así que ojo, no nos creamos los más sabios del mundo y seamos más inteligentes y recolectemos sabiduría de cada ser humano, incluso de los animales, porque hay animales muy inteligentes que nos pueden señalar el camino correcto. Dice Mateo capítulo 5 verso 18, segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 15 al 17 y Lucas 24-27, capítulo 24 verso 27. Vamos otra vez a la Biblia. A ver, veamos las citas otra vez. Mateo 5:18. Vamos una por una. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí un breve comentario para las personas católicas o de otras religiones que dicen que Jesús vino a cambiar la ley. Aquí está bien claro y dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, o sea, ni una letra, ni un tilde, o sea, ni un punto, ni una coma de la ley, hasta que todo se haya cumplido, no pasarán, dice. O sea que no se deben de mover o no cambiarán, sino que se cumplirán. Se cumplirán. No se cambiarán ni se eliminarán del libro, sino que se cumplirán. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. 2 Timoteo 3:15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, ahí se contradice con la lección. Bueno, es de comprender si es de los adventistas, y los adventistas al parecer están un poco detenidos o cegados, podríamos decirlo, y dicen que no tenemos entendimiento y que nos falta sabiduría, pero aquí está contradiciendo la lección la Biblia, porque dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado quiere decir que entienda cualquier tipo de cosa o mensaje, cualquier tipo de dialecto o palabra. Y para toda buena obra, dice. Vamos con la otra cita bíblica, que es
Lucas 24-27, pero vamos descubriendo cosas. Lucas 24-27. Por eso en esta, nos sirve la lección un poco, pero es rebasada por la Biblia. Lucas 24, el 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Supongo que allí nos habla de Jesucristo, de Jesús. Bueno, ahora vamos a la lección nuevamente para continuar la lectura y el descubrimiento de fallas y errores. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre cómo debemos estudiar y comprender las profecías bíblicas? Pues dice que al poner nosotros atención, al nosotros poner la disponibilidad y el tiempo para poner la atención ahí, que dice, podemos ser personas preparadas, informadas, sabias, con entendimiento y conocimiento de todas las cosas, y que dice de todo lo bueno o para todo lo bueno, no para cosas malas, para cosas buenas, para todo lo bueno, toda buena obra, dijo ahí. En cierto modo, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Si unimos solo 2 o 3 piezas, es casi imposible discernir la imagen completa. No exactamente es armar un rompecabezas, la Biblia es como una bola de hilos enredados. Cada pedazo cada hilo tiene una punta y tiene otra, la del principio y la del fin. Entonces no tenemos que ordenar un rompecabezas, tenemos que ver los temas, por dónde van, o ir chispando, como ir chispando una hebra de un pedazo de hilo de una madeja enredada. Tiene uno que empezar por una punta y continuar aún añudándose con otro hilo. Tenemos que desañudar ese hilo del otro y ponerlos todos rectos para que no se crucen y no se revuelvan o no se añuden. Eso es. Tal vez esas pocas piezas tengan que ver con la imagen de un caballo, lo que bueno, esto lo vamos a excluir porque está un poco errado. Una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. De hecho, todo esto mencionado es la Biblia.
es refranes, es proverbios, y también nos pueden servir para abordar muchas situaciones o para afrontar varias situaciones. Algunos recurren a la sencilla guía de estudio que aparece al principio de las Biblias, que ciertos grupos cristianos dejan en las habitaciones de los hoteles y en las que aparecen versículos útiles acerca de una serie de temas. Dan así por sentado que sus versículos representan la totalidad de la enseñanza bíblica acerca de un tema determinado. Desgraciadamente adoptan el mismo enfoque con la profecía, al separar un texto de su contexto y compararlo con los acontecimientos actuales en lugar de hacerlo con el resto de la Biblia. Sí, pasa como con lo que estaba yo diciendo, que el libro de Apocalipsis no es una historia, no es una narración. Bueno, es una narración, pero a futuro, no es algo que ya pasó, es algo que se fue escribiendo desde el principio y que nos da hasta el fin. Pero ojo, porque lo que dice que se construye o se crea en el final de los tiempos, eso aún no existe. Para eso hay que ser muy inteligente y entender, porque hay muchas personas de muchas iglesias que ellos creen que existe, pero ahí está explicado claramente que es Apocalipsis, es lo que contiene el Apocalipsis. Ahí se construyen, Dios crea otras cosas que aún no están presentes en nuestra realidad o en nuestro presente. Son cosas del futuro que aún no existen. Y hay personas que las toman como que ya existieron y como que ya están en función. No, 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 no. Eso es un error humano, eso es un error grande que nos hace caer en cuestiones. Esto explica en parte el surgimiento constante de libros sobre profecía, exactamente. Los libros de profecía son los que predicen el futuro, no que narran los acontecimientos que ya fueron. Tienen que ser actualizados con frecuencia por sus predicaciones acerca de qué ocurriría y cuándo no se cumple. Pero pues eso claro que se cumple, ni todo se cumple, todo ha venido ocurriendo según como está predicho en la Biblia. Por eso es tan importante no limitarse a seleccionar algunos textos específicamente acerca de un tema, sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y hacerle decir lo que uno desea. No. Eso es otro error, porque una cosa es no entender lo que el pasaje dice y otra cosa es que el pasaje diga una cosa y otra. Pues obvio que no. Aunque al parecer la Biblia tiene cambios a cada día, tiene cambios y acomodos y aclaraciones, pero si un pasaje dice una cosa no podemos entender lo contrario, porque sí hay
Eso es real. Todos entendemos una cosa y algunos podemos entender lo contrario de lo que significa el pasaje bíblico. Bueno, parte 6 se titula, parte 6 o parte del jueves se titula figurado o literal. Es una pregunta. Lenguaje figurado es de comparaciones, ejemplos, y literal, lo que es directamente. No hay distorsiones, no hay malas o otras interpretaciones, sino literal, lo que dice, lo que da a entender. Eso quiere decir figurado o literal. Figurado puede ser que la imaginación de cada quien entienda una cosa diferente y opine una cosa equivocada. Y lo literal es simplemente y llanamente lo que dice, lo que significa, lo que da a entender, lo que comunica. Una de las cuestiones clave que deben abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. Pues en mi opinión es que debe de ser literal. Como decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y que presenta el símbolo en cuestión. La mejor manera de hacerlo es ver cómo se ha utilizado esa figura o símbolo en toda la Biblia. Sí, pues buscar más contenido que sea del mismo tema y así pues hacer una opinión más acertada. No como se los utiliza actualmente. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia, pues ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación. Esa no es una manera sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético. Y si busca los siguientes textos y permite que la Biblia sea su propio expositor o intérprete, es decir, que defina sus propios términos. ¿Cuál es el símbolo profético común a cada grupo de textos que representa según la Biblia? A ver, vamos otra vez a la Biblia. Y dice que vamos con Daniel 7, 7:7, 7:24 y 8:3. Vamos con Daniel 7:7. Daniel 7:7 dice: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos, dice.
24. Ahora vamos al 24 y dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Ok? No puede ser Rusia porque aquí dice que se van a levantar 3 reyes, pero uno va a derribar a los otros 2, dice. O más bien dice que se levantarán 4 reyes. No, 10. 10. Dice que se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, dice, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Primero son 10. Y después de ellos se levantará otro, o sea que son 11. Pero el 11 va a derribar 4, entonces 11 menos 4 nos da un total de 7 reyes. Es como una adivinanza esto. Porque dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro rey, o sea que 10 más 1 son 11, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces eso nos dará un total de 11 menos 3, ahora ya son más. 11 menos 3 nos da un total de 8 reyes. Entonces van a quedar 8. Bueno, resuelto eso, nos vamos a la otra cita que es 8.3 de Daniel. Dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después, todavía más alto. No, ya cambié de la Biblia a la lección y todavía me faltan varios citas bíblicas. Vamos con la continuación. Vamos con Apocalipsis 1.16. Apocalipsis 1.16. Vamos a ver qué armonía hay con Daniel y Apocalipsis. El 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pues esto encaja con Donald Trump también. Bueno, vamos a hacer conjeturas, pero al final vamos a ver más o menos con qué. Porque su cara es roja
Hasta su cabello se pintó de naranja, de rojo, no sé de qué color. Ahora vamos a ver otra cita. Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok. Continuamos. La siguiente cita es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el arma más letal que hay para las guerras, porque dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está muy interesante este versículo, Hebreos 4:12. Ahora vamos con Apocalipsis 12:1. Apocalipsis 12:1. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Cuántas estrellas dice que tiene? 9. Vamos a ver la bandera de Estados Unidos, cuántas estrellas tiene. Después, y eso lo necesitaba yo anotar, pero ya se me olvidó en qué cita bíblica estaba. Bueno, después le doy un repaso y veo. Por ahorita voy a avanzar con esto y vamos con Apocalipsis 21:2. Vamos a darle aquí hasta el 21. Y el 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que puede ser la mujer de las 12 estrellas y la luna en sus pies. Pues de ahí sacaron para diseñar la imagen de la Virgen. Pero son cosas que no deben de hacerse. Efesios 5:21 al 5:31 y 32. Efesios
5, 31 y 32. Efesios 5, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Se compara a Cristo con el marido y a la Iglesia con la mujer. Y continuamos con Jeremías 6:2. Jeremías 6:2 dice: Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Será destruida, dice. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político, una nación, mientras una espada puede representar la palabra de Dios y una mujer puede ser símbolo de la Iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma. Exactamente, es lo que estaba yo diciendo cuando hablan de qué le debemos a ¿cómo se llama? William Miller. Y no, le debemos a Jehová Dios, no a William Miller. Lo que queda por responder, sin embargo, es por qué Dios se comunicó mediante símbolos en lugar de hacerlo de manera directa, explícita. ¿Por qué, por ejemplo, Pedro se refiere crípticamente a la ciudad de Roma como Babilonia en 1 Pedro 5:13? Puede haber muchas razones por las que Dios eligiera comunicarse simbólicamente en la profecía. Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la Iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor. Sean cuales fueran las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. Claro que sí, se entiende. Nada más que también confunde a las personas que no están alumbradas, digamos, por el Espíritu Santo. Para estudiar y meditar, parte 7 o parte del viernes, como siempre es para estudiar y meditar. Los ministros y el pueblo declaran que las profecías de Daniel y del Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativas a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempos de ellos y les había dicho: el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el último mismo por el título mismo del libro.
Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, 1-3. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia, dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Exactamente, que han de desarrollarse y por qué no los entendemos en su totalidad, porque aún no suceden. A Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la Iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Todos debemos de estar informados y preparados, como dijo allí el texto bíblico, preparados para todo lo bueno y no para todo lo malo. Bueno, eso es todo. Las siguientes son preguntas para dialogar, pero tenemos pendiente el folleto misionero y vamos a ver el testimonio que es para hoy, 5 de abril. Es el testimonio de Chehaina. Se titula De sentirse desafortunado a sentirse amado. Le vamos a nombrar Jaina nada más. Jaina creció odiando el nombre de Jesucristo. Era miembro de una de las principales religiones del mundo que se practican en Camboya, y tanto él como su familia odiaban el cristianismo. Hasta que un día fue la familia de Jaina la que empezó a odiarlo a él. Todo comenzó cuando su abuelo murió repentinamente. Jaina quería a su abuelo y había pasado mucho tiempo con él, pero en su religión, si pasas mucho tiempo con alguien y ocurre algo malo, se te considera a ti responsable. La familia se preguntó si Jaina daba mala suerte o Chaina. Entonces el tío murió repentinamente. Chaina también había pasado mucho tiempo con su tío y su familia se preguntaba si Chaina daba mala suerte. Entonces sus padres se fueron a la bancarrota.
Vendieron todo lo que tenían, pero como con eso no resolvieron todas sus deudas, tuvieron que irse al otro lado de la frontera, a Tailandia, a trabajar aún en una fábrica de televisores. A China, sin embargo, le dijeron que se quedara en Camboya. Tu vida no ha traído paz sino destrucción, le dijo un familiar. Nunca deberías haber nacido, le dijo otro. China tenía apenas 18 años y se sentía muy solo. Fue entonces cuando un amigo lo invitó a clases de guitarra en una iglesia adventista. China se vio en un dilema. Sabía que los adventistas amaban a Jesús y él lo odiaba. Pero le encantaba la guitarra y quería aprender a tocarla. Decidió ir a la iglesia adventista. Después de eso no faltó a ninguna clase de guitarra en la iglesia. Enseguida le cayeron bien el pastor y su esposa. Hablaban de un Jesús que era muy diferente al Jesús del que había oído hablar a sus padres. Le decían que Jesús no solo ama a la gente que lo ama, sino también a los que lo odian. Le explicaban que su amor es tan grande que murió para que incluso las personas que lo odian puedan vivir eternamente. China empezó a ir a la iglesia todos los sábados y en su corazón creció su amor por Jesús. Finalmente se bautizó. Él oraba para que Dios le diera la oportunidad de poder reunirse con sus padres, pues quería que lo aceptaran sin pensar que traía mala suerte. Señor, quiero que mi familia regrese. Oraba todos los días. Prometo servirle el resto de mi vida y no servir a ningún otro Dios si me concedes esta petición. Pero Jesús parecía guardar silencio. China no comprendía bien el papel de la fe en la vida cristiana. La religión tradicional de su familia ponía mucho énfasis en las obras, así que, a la par que oraba, decidió demostrar con sus obras que era digno de una respuesta por parte de Dios. Se ofreció como voluntario para un año en misión, una iniciativa de la Iglesia Adventista que consiste en pasar un año en el servicio misionero. Y así lo hizo. Luego ayudó a un misionero francés a distribuir Biblias en Camboya. Esperaba que su trabajo para la iglesia convenciera a Jesús de que respondiera a sus oraciones. Pero Jesús parecía seguir guardando silencio. A veces China se sentía disgustado y lloraba así. Estoy haciendo tanto por ti. ¿Por qué tú no haces nada por mí? Después de 5 años, los padres de China regresaron a Camboya. No les queda otra opción, pues las autoridades de Tailandia no les habían renovado los visados de trabajo. Sin tierra ni hogar, aceptaron una invitación de China para quedarse con él en su casa alquilada.
ya no les importaba si daba mala suerte, que no tenían a dónde ir. Pues no tenían a dónde ir. El sábado, China invitó a sus padres a la iglesia. Ustedes no tienen dinero, pero allí habrá comida para todos. Les aseguró. Y los miembros de la iglesia los acogieron calurosamente. Disfrutaron de una preciosa comida de hermandad. El sábado siguiente volvieron para disfrutar de más compañerismo y sus corazones empezaron a ablandarse. El Jesús del que oían hablar en la iglesia adventista era muy distinto del Jesús al que habían odiado durante años. Un año después, los padres de China se bautizaron. Fueron el mayor milagro que China podría haber imaginado. Jesús no solo respondió su oración de traer a sus padres de vuelta a Camboya, sino que también se ganó sus corazones. Jesús había hecho mucho más de lo que le había pedido. Con asombro se dio cuenta de que Jesús había respondido sus oraciones, no por nada que él hubiera hecho, sino por quien es Jesús. Hoy, China ya no se siente desafortunado, sino amado. No ha olvidado su promesa de servir a Jesús el resto de su vida, por lo que estudia tecnología en la Universidad Internacional de Asia Pacífico en Tailandia. Está preparándose para una vida de servicio misionero. Pues está buena esta historia, este testimonio. Dice que una familia que odiaba a Jesucristo se convirtió al cristianismo. Bueno, vamos a poner el himno. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí y en todo lugar. Alabado, bendecido, glorificado y ensalzado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, incluidos nosotros, Señor. En esta mañana te agradecemos nuevamente por la vida y por la salud y todas las bendiciones que derramas sobre nosotros sin merecerlas, Señor.
te pedimos que nos sigas bendiciendo y que sea tu santa voluntad en nuestra vida y en nuestra salud. Te agradecemos también por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor, y de saber o conocer el testimonio de China, que es muy tentador y es pues una forma de demostrar que tú tienes diferentes formas de llegar a nosotros y de conquistar nuestro corazón. En peticiones, Señor, no pediremos por todos los enfermos del mundo. Sabemos que tú auxiliarás a quien se lo merezca o a quien tú veas que debe de ser. No vamos a pedir por personas con malos sentimientos porque tú obrarás en su vida. Únicamente vamos a poner en tus manos nuestra salud, la de nuestra familia y la de todas las personas que tengan merecido estar en tus manos, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. También vamos a pedir por el descanso de mi papá. Ya casi 7 meses de su partida, Señor. Vamos a hacer un paréntesis para recordarlo y para que en tus expedientes se mantenga seguro y que haya tenido el suficiente tiempo para arrepentirse de los males que haya cometido, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo encargamos todo, te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo. Amén.